coeducativo de la Junta de Andalucía, por la colección educativa Posibilidades de Ser a través del Arte de la editorial Eneida, primer premio también de transferencia en tecnología y conocimiento en ciencias sociales y humanidades en 2017, por su aplicación móvil Madrid, Ciudad de las Mujeres, Madrid Fem, junto con Ignacio Moreno Segarra. Y también el premio Te Queremos Comunicar de la agencia Cult Projects. Su proyecto Madrid, Ciudad de las Mujeres, ha sido seleccionado como único proyecto para representar a la Universidad Complutense en la Noche Europea de los Investigadores en 2017. También tiene el premio ATE 2020 por la mejor comunicación científica en arteterapia junto a Ana Serrano Navarro. Y ya está. Muchísimas cosas más que seguramente quedan pendientes. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿No? Vale. Pues nada, llevo aquí como un pelo en la sopa porque me hubiera gustado estar antes, como dicen los franceses, pero bueno, espero que lo que yo vista del arte y la nosotras llevamos tanto desde el Instituto de Investigaciones Feministas, fui directora de y como yo provengo del ámbito del arte y de la cultura y sobre todo mi intención es trabajar el arte y la cultura en igualdad e inclusión, es decir, en igualdad y equidad, digamos que hemos trabajado desde el inicio para dar un giro a la cultura y siempre partimos de una premisa que cuando hablamos de violencia contra las mujeres y cuando hablamos de violencia social, siempre utilizamos, yo vengo de una formación pacifista de hace muchos años y trabajamos mucho con el triángulo de la violencia de Johan Galtung, que probablemente muchas conoceréis, ¿no? En la que hay una parte que es la violencia directa, pero luego hay una parte, digamos, de las partes inferiores de ese iceberg o triángulo, que es la violencia estructural y la violencia económica, y otra es la violencia simbólica. Bueno, nosotros nos ocupamos de la violencia simbólica. Si vosotras habéis tenido la oportunidad de ir al Museo del Prado, habréis visto la legitimación de la violencia simbólica a través de los raptos que le llaman y que son violaciones, ¿no? Y sin embargo son obras que no están puestas en contexto, sino que de lo único que se habla es de la pincelada, de la belleza, etcétera, etcétera. Bueno, nosotras creemos que las obras de arte tienen un componente estético importante, pero también es absolutamente necesario de construirlas desde un punto de vista de igualdad y sobre todo desde un punto de vista democrático. Dicho esto, dicho esto, yo lo que le propuse a Arturo cuando realmente me pidió que os hiciera yo la guía al Museo del Prado fue haceros una propuesta alternativa, que es esta. Entonces dije, mira, que les lleve otra y yo les hago una propuesta alternativa que es un poco todos los proyectos que llevamos desarrollando desde nuestro grupo de investigación, desde el Instituto de Investigaciones Feministas y desde el Ministerio de Cultura también, porque una de las cosas que hemos conseguido es hacer sinergia con el Ministerio de Cultura. Primero, empezamos en el 2009, fue cuando hicimos el primer convenio para analizar el androcentrismo en los museos estatales españoles, hicimos los primeros itinerarios de género, etcétera, y ahora yo estoy muy contenta de presentaros un proyecto muy bonito y quiero ir rápido porque si no, no me da tiempo, ¿no? Le hemos llamado de la memoria del objeto a la memoria de las mujeres porque de alguna manera partimos del hecho de que cuando las mujeres, y sobre todo las mujeres feministas, entramos en los espacios culturales y entramos en los museos, no solamente es necesario de construir un discurso hegemónico, burgués, masculino, propietarista, de clase media y occidental, ¿no? Es decir, que con esa deconstrucción aparecen no solamente aparecen las mujeres, de distintas clases sociales, de distintos orígenes, etcétera, etcétera, sino que la grieta hace que aparezcan todos los otros colectivos que han sido invisibilizados, sea población indígena, sea población económicamente desfavorecida, etcétera, porque en definitiva la cultura, como decía Walter Benjamin, quien gana la guerra se lleva consigo el botín, ¿no? Y ese botín va pasando de generación en generación a través de la cultura y de los discursos culturales. Bueno, los espacios culturales y los museos tienen una crisis de legitimación de toda, o sea, tanto desde el punto de vista feminista, pero también desde el punto de vista decolonial, etcétera, etcétera. Yo
ponía aquí algunas reflexiones y acciones previas. Tendríamos que repensar qué es un museo, para qué sirve un museo, de quién es el museo, para quién es el museo, y en ese sentido nuestra alternativa es del museo hegemónico al museo crítico, del museo como discurso autorizado, que señalo aquí, al museo como foro. Al museo como foro de tensiones, de discusiones, de desencuentros. Vale, ¿por qué no? Y entonces, en ese sentido, pasar de esa idea monolítica del discurso autorizado, vosotras venís al museo y yo os digo lo que tenéis que saber, ¿no? Es decir, ese discurso vertical. Claro. ¿No sabéis cuánto hemos discutido hoy? A el museo, exactamente el museo como foro. Bueno, ya tenéis el ejemplo del museo como discurso autorizado, ¿no? Y, pero es cierto que desde hace muchas décadas, y por eso hay museos que todavía son reacios a abrirse, yo no sé si miedo, resistencia psicoanalítica, en fin, habría que verlo. Hay muchas propuestas, ¿no? El museo abierto, el museo como foro, el museo crítico, el museo participativo, el museo consciente, el museo distribuido, el museo empático, el museo 3.0, es decir, hay muchísima teoría que ha venido desde distintos puntos de vista, sea desde los movimientos decoloniales, sea desde los movimientos de crítica de la cultura y de teoría cultural y, por supuesto, de los movimientos feministas. Yo pongo la famosa grieta de Doris Salcedo, que es una artista que para mí es la mejor artista que hay hoy en el mundo. Creo que la irrupción del feminismo y la decolonialidad ha supuesto una grieta insalvable en el museo, o sea, ha supuesto una crisis de legitimación absoluta y creo que uno de estos elementos son claves para incluir a las mujeres, pero no solo a las mujeres vulnerables, a las mujeres invisibilizadas y a muchos otros grupos invisibilizados. Nosotras lo que hacemos es aplicar toda la teoría de Nancy Fraser, que nos parece muy interesante, al sistema cultural. Es decir, analizar desde el punto de vista de la redistribución económica y de la redistribución de poder, la representación, aparecemos o no aparecemos, el reconocimiento y el feminismo del 99%. Entonces, brevemente, para no ser... preguntamos a los museos. Cuando yo, bueno, y sigo en MAB, en Mujeres en las Artes Visuales, hemos hecho un autodiagnóstico para los museos, que a mí me encargaron hacer toda la base teórica, y la hicimos a partir de las 3 Rs, ¿no? ¿Cuántas mujeres y qué puestos ocupan las mujeres en los museos? ¿Cuál es la relación formación-ocupación de esos puestos? ¿Hay horarios conciliables para el cuidado para mujeres y también para hombres? ¿Cuál es el reparto de tiempos? ¿Cuál es la distribución salarial? ¿Cómo está distribuida los trabajos de las mujeres y los hombres en el museo en relación con la pasta, ¿no? Es decir, con cuánto ganan, el poder que tienen y la responsabilidad, que no necesariamente es lo mismo. Sabemos que las mujeres tienen muchísima responsabilidad en los museos, pero muchas veces no tienen poder. Hay un reparto de responsabilidades y capacidad de decisión, es decir, nosotras le preguntamos esto a los museos. Venga, saca las nóminas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, bueno, eso por un lado. Y podríamos trabajar muchísimo, ¿no?, en el concepto de producción y reproducción, por la cual, como dice Silvia Federici, ¿no?, y la producción tiene valor, pero la reproducción es gratis, ¿no? Es decir, todas las actividades que tienen que ver con la reproducción no se pagan, no están valoradas, mientras las que tienen que ver con la producción sí. Bueno, hay que darle una vuelta, ¿no?, como vosotras sabéis. Con respecto, los espacios culturales son espacios de políticas de visibilidad, como decía Jacques Rancière, con lo cual, ¿cuántas representaciones de mujeres aparecen, ¿no? Es decir, ¿cuántas mujeres de otras procedencias, de otros colectivos, qué espacios ocupan? ¿Ocupan los espacios más pequeños del trocito ese de cosas nuevas, que duran 15 días y tal? O la mesa esa de feminismo de marzo, en fin,
¿Cuál es la distribución en cuestión de representación, ¿no? ¿Dónde están las mujeres en las exposiciones, en las conferencias, en el comisariado, en los talleres? Es decir, ¿cuántas se citan, por ejemplo, ¿no? En los textos estéticos, científicos, artísticos, filosóficos, etcétera? Es decir, hay una ausencia, hay un borrado, una minimización, y cuando las mujeres aparecen, como las famosas guerrilla girls, pues están en los lienzos desnudas, ¿no? A las mujeres se las habla, son un lugar, pero no son un agente de producción artística o cultural, ¿no? En la mayoría de los casos. Y por último, el reconocimiento. O sea, ¿son las mujeres autoridad? Y a mí últimamente es el aspecto que más me interesa, porque es verdad que la mayoría de las sociedades ha aumentado un poco la parte de la representación, pero no del reconocimiento. Es decir, son las mujeres modelos, son las mujeres figuras reconocidas de autoridad, son referentes. ¿Cómo se califica el trabajo de las mujeres? ¿Qué es la excelencia? ¿No? Y creo que eso es interesante, ¿no? Yo siempre con mis alumnas les pongo el ejemplo de cuando vosotras escribís o leéis un artículo científico, aunque sea de una mujer, muchas veces en quien se apoyan ese nombres, ¿no? Quien les da legitimidad científica o quien les da legitimidad académica son los hombres, ¿no? Es decir, hay que hacer toda una revisión de las bibliografías, ¿no? Para ver en quién nos apoyamos, ¿no? Y el feminismo del 99%, que ya conocéis, y que en los museos es muy interesante, porque en los museos aparecen las clases burguesas, aparecen las clases dominantes, y de alguna manera cuando nosotras entramos en los museos, yo siempre, hace años cuando hicimos otro proyecto, yo siempre decía, cuando entro con una niña y con un niño al museo, con mis hijos, él aprende una sobrerepresentación impresionante y sobre todo aprende que es necesario. Y sin embargo mi hija lo que aprende es que es contingente, como en la película aquella de Buñuel, uno de estos. Es decir, que existe pero podría no existir porque no queda rastro. Es decir, lo cual desde el punto de vista educativo es una violencia simbólica absoluta. Es una violencia simbólica absoluta, porque eso quiere decir que las mujeres no tenemos huella civilizatoria, ¿no? No somos nada. Y no solamente eso, sino que además los museos son espacios legitimados, son la cultura con mayúscula. Con lo cual no te lo dice uno por la calle, no, te lo dice la cultura de tu país. Es decir, en tu país, tu género no es necesario. Es como, ¿qué pasará de nosotras cuando hayamos muerto? Nada, ¿no? Yo ayer descubrí algo que me trastornó. Yo de niña quería ser reina, pero ayer descubrí que las reinas solamente eran para parir. Pues sí, desde luego, en su mayoría, sí. Bueno, una cosa tenía de más, que tampoco estaba mal, porque las mujeres pobres también parían y ni siquiera eran reinas. Quería ser gobernadora de los Países Bajos, pero era muy inteligente, pero era hembra, no podía ser la reina. Luego me contáis qué os contaron. Bueno, es decir, que abrir el museo no es abrir el museo solo para que las artistas tengan un lugar en los museos de arte contemporáneo, para que las comisarias tengan un espacio en el comisariado, para que haya gestoras culturales, sino que lo que hay que abrir son las narrativas de todas las mujeres, ¿no? Bueno, por lo tanto, poner en valor la experiencia de las mujeres, rastrear actividades que aparecen minimizadas en la historia oficial, por ejemplo, todas las tareas que tienen que ver. Nosotros hace años, cuando empezamos a trabajar en el Museo de Arqueología, era muy interesante porque todos los objetos asociados a la destrucción se ponían en valor. Es decir, pues las armas, o sea, las armas es como que es las espadas, etcétera, etcétera, mientras que todos los objetos asociados a la paz y al cuidado y al mantenimiento de la especie estaban en vitrinas mucho menos interesantes y eran mucho menos importantes, lo cual quiere decir que un museo de arqueología, un museo de antropología da más importancia a la destrucción que al cuidado y además haciendo un presentismo atroz, es decir, que no necesariamente pueden saber si estas de sílex estaban hechos por hombres o mujeres, presuponen que todo lo que está asociado a la violencia y a los instrumentos y a la tecnología, sea un bifaz, etcétera, está asociado a lo masculino, mientras que lo que está asociado al cuidado está asociado a lo femenino, lo cual es un error
garrafal, como podemos saber, ¿no? Sobre todo el BIFAD se utilizaba para muchas cosas, pero se presupone que eso lo inventaron los hombres y lo usaban los hombres, ¿no? Es un presentismo, ¿no? Es traspasar los prejuicios del presente al pasado, bueno, entre otras cosas. Y además no dar valor a determinadas actividades como puede ser el mantenimiento de la especie, la paz, el descubrimiento de la aguja, que a mí me parece fundamental, hace 20.000 años, ¿no? Y que sin embargo en este tipo de museos no le dan importancia. ¿Por qué no le dan importancia? Es decir, ¿qué es lo que estamos transmitiendo como actividades importantes a las nuevas generaciones? ¿Son más importantes las armas o es más importante cubrirnos el cuerpo para no tener frío, o el hilo, o miles de cosas, ¿no?, asociadas a ello? Y en ese sentido creemos que la obra de arte, la historia, el objeto patrimonial puede ser un elemento educativo, ¿no? Es decir, volver a adueñarnos del objeto, de la experiencia, ¿no?, y no de lo que dicta la historia oficial. Ponerla en cuestión y luego ver qué podemos hacer con ella, ¿no? Como dice Walter Benjamin, nada de lo que ha sucedido ha de darse por perdido para la historia. Y la importancia de la narración, ¿no? La importancia no solamente de la historia con mayúsculas, sino de las historias, ¿no?, y de las narrativas en ese sentido emancipatorias, que pueden ayudar a los pueblos y a los colectivos invisibilizados a verse a sí mismos también de otra manera, ¿no? Bueno, yo ahora os voy a presentar a toda velocidad los proyectitos porque quiero poneros los vídeos que hemos hecho este año con el Ministerio de Cultura. Bueno, como antecedentes, cuando se inició la Ley de Igualdad, yo estaba de directora del instituto y yo trabajo en educación artística, es mi trabajo. Y estaba harta o sea, no queríamos trabajar la educación artística a la manera de trabajando técnicas, artistas, hombres, genios, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue plantear unas guías educativas que partiesen de mujeres artistas, también de hombres artistas, pero desde un punto de vista no hegemónico, es decir, hombres que cuidasen, o hombres que tuviesen miedo, o hombres que tuviesen una capacidad relacional, etcétera, y mujeres o artistas que en un momento determinado se oponen a la guerra, hacen carteles, etcétera, etcétera. Y entonces hicimos estas 4 guías: el arte como conocimiento, arte como expresión, arte como vínculo y arte como transformación, con los distintos temas, ¿no? Celebrar la vida, mostrar el deseo en el cuerpo, decir lo que pensamos, recordar a otros, etcétera. Hicimos 21 guías que fueron las que nos dieron el premio de materiales coeducativos o educativos con valor coeducativo. Fuimos a los colegios de primaria porque yo quería trabajar con los niños más pequeños y aquí se ve alguno de los trabajos que hicimos y entonces publicamos eso. A raíz de eso nos llamó el Ministerio porque estaba justo empezando la Ley de Igualdad y en Cultura no habían hecho nada, entonces nos propusieron hacer los primeros itinerarios, hacer un análisis de los museos. Hicimos un contrato de investigación entre la Complutense y el Ministerio de Cultura en la época de Zapatero y entonces hicimos el análisis del Prado, hicimos el análisis del Reina Sofía, hicimos el análisis del Arqueológico Nacional, hicimos el análisis del Museo del Traje y de otro museo más de cerámica del González Martín. Análisis devastador, por otro lado, que en este momento no puedo contaros las conclusiones, pero bueno, si os interesa tenemos un artículo y os lo podemos mandar porque está publicado. Sí, por favor. Sí. Y hay muchas anécdotas aparte para contar que son. Y entonces lo que nos pidió el Ministerio de Cultura es que no solamente hiciésemos la investigación, sino que les propusiésemos itinerarios. Entonces propusimos, el primer itinerario que le propusimos al Prado, de hecho, fue la legitimación de la violencia a través de las figuras mitológicas, pero se negaron. Entonces le propusimos en el 2009, ya llovió, ¿eh? 2009 fue. Bueno, le hicimos 2 itinerarios, que esto lo tenéis en Museos en Femenino, no me voy a parar, es una página web que está muy bonita y tenéis todo el itinerario y las narrativas.
Y entonces en el Prado hicimos los trabajos y saberes de las mujeres a través de las obras y nos pidieron el papel de las mujeres en la corona española, que no es algo, yo soy bastante republicana, pero oye, bueno, también podemos sacar cosas interesantes. Y hicimos el papel las mujeres en las vanguardias en el Reina Sofía, las mujeres en Roma y en Grecia en el arqueológico y los cuerpos constreñidos en el Museo del Traje, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? La evolución de los trajes, etcétera. Bueno, lo tenéis aquí. A partir de eso, y bueno, que no tienen mucho que ver, pero entramos en un proyecto europeo que era sobre museos y ciudad, y en ciudad lo que propusimos fue de alguna manera hacer un poco lo mismo que habíamos hecho en los museos, es decir, recuperar la huella de las mujeres en la ciudad de Madrid y hacer itinerarios, y de hecho hicimos una aplicación móvil que ahora no os la podéis descargar porque tenemos que pagar a los de Android y a los de tal, y entonces está, porque lo hicimos en el 2017 y como cada 2 años cambian el sistema, pues, y tenemos que hacerlo, pero lo que tenemos es en YouTube, hicimos, como era un proyecto europeo, lo teníamos que hacer en inglés y en castellano, y entonces hicimos como pequeños vídeos, que es un poco, que los tenéis aquí, en el que es el papel de las mujeres en la residencia de señoritas, el papel de las mujeres en la guerra civil, la cárcel de adúlteras, es decir, distintos elementos que podían ser interesantes en Madrid para trabajar la cultura, para trabajar la economía, o sea, el papel de las mujeres en la economía, el papel, por ejemplo, la leche mercenaria, ¿no? Las mujeres que daban su leche vendían su leche porque tenían que vivir, es decir, determinadas cosas que sobre todo a las chicas y a los chicos adolescentes se quedan locos con que había una cárcel de adúlteras. Pues sí, había una cárcel de adúlteras hasta el siglo XIX y bien avanzado el siglo XIX, ¿no? Y lo que es la leche mercenaria y el papel de las mujeres en la guerra civil, etcétera, etcétera. Que yo os animo a que entréis, ponéis simplemente en YouTube Madrid, ciudad de las mujeres y tenéis todos los... Y además fue muy bonito porque la cineasta que lo hizo proyectó las imágenes de la historia en los edificios. Entonces queda una cosa interesante porque se mezcla un poco el presente y el pasado, ¿no? Y por este premio nos dieron el premio de transferencia de Madrid Ciudad de las Mujeres, porque además, paralelo a eso, lo que hicimos fue trabajar con las mujeres de aquí y ahora, con distintos colectivos de mujeres, en especial mujeres en vulnerabilidad, para que hiciesen su propia trayectoria. Entonces hicimos una especie de mapa político-emocional, que era cuál es el sitio en el que te has sentido más sola en Madrid, por qué, pues esta plaza, etcétera, etcétera. Entonces hicieron diferentes narrativas que las tenéis aquí. Estuvimos con mujeres que ejercían la prostitución en la calle, mujeres que estaban en situación de calle, que habían vivido pues, años en la calle, o sea, cuál era la visión de la ciudad, ¿no? desde distintos puntos de vista, etcétera. Otro trabajo que hicimos fue justamente trabajar de construir la masculinidad con el Museo del Prado, y trabajamos con hombres privados de libertad, con hombres en la cárcel. Y entonces, bueno, también fue muy interesante, daría para otro trabajo largo, y lo que hicimos fueron propuestas de cómo se pueden trabajar distintos modelos de masculinidad desde las obras de arte, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, como yo estuve de directora de la Escuela Complutense Latinoamericana 6 años, tenía muchos contactos, no a vosotras, mira por dónde, pero otros contactos de cultura y feminismo, y entonces les propuse que ya que estábamos con todo el trabajo de museos, ¿por qué no hacíamos algo en red? Y entonces estuvimos trabajando con el Museo Ambrosetti de la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad de Sao Paulo, con Lilian Amaral, y hicimos un trabajo durante todo el año de buscar las buenas prácticas que se habían hecho en igualdad y en género en los distintos museos argentinos, brasileños y españoles, y entonces hicimos el proyecto Las mujeres cambian los museos, que si lo ponéis os sale toda la página. Y la verdad que sí, lo que hicimos fue una invitación a museos para unirse, para que unos museos pudiesen aprender de otros, es decir, estamos en la fase ya más de construcción, no de construcción,
y entonces hay muchos, han sido cerca de 40 museos de cada país. Normalmente son museos, más bien los museos más pequeños son aquellos que innovan más, ¿no? Y entonces nos parecía que también era muy interesante dar importancia a esos museos que tienen poco presupuesto, pero tienen a gente y a muchas mujeres con muchas ganas de cambiar cosas y que están haciendo actividades y que por lo menos esas actividades se conozcan. Hicimos 3 foros y una de las cosas interesantes que salió y que no pensábamos que saliese, porque es verdad que, bueno, vale, era un foro, hablábamos, etcétera, si pincháis en cada uno de los puntos estos salen las buenas prácticas de cada museo, etcétera, pero una de las cosas que salieron fueron videocartas y nos parecía que estaba muy bien, que era muy feminista porque era muy horizontal, promovía la comunicación y entonces lo que propusimos fue que todas aquellas mujeres que quisiesen hiciesen una videocarta hablando sobre la cultura y al final hablando sobre lo que les dice la gana, la verdad, pero en el formato videocarta. Y de ese proyecto, que al final hicimos 30 videocartas de mujeres en la escultura, que las tenéis todas en la página web, sale este proyecto que es a donde yo quería llegar, que es el proyecto que hemos hecho este año, hemos terminado en julio con el Ministerio de Cultura. Ellas vieron el proyecto, ahí fundamentalmente la persona que más apoyó fue la directora del festival Ellas Crean, que es un festival interesantísimo sobre mujeres en la danza, en la música, en el teatro y en las artes visuales. Le interesó mucho el proyecto y me dijo: María, vamos a convencer al Ministerio de Cultura para hacer videocartas, no ya con mujeres de la cultura, etcétera, sino desde los propios museos, de la red estatal de museos. Y fue lo que hicimos. ¿Qué es una videocarta? O sea, una videocarta es una carta filmada, pero es una carta. Entonces, viene, es verdad, de las acciones estas de arte postal que se hicieron en los años 70, etcétera, que tú la mandas, la recibes, etcétera. Es decir, tiene un carácter de vínculo que a nosotras como feministas nos interesaba mucho y además nos interesaba también como especialistas en la cultura, porque la cultura no es unidireccional. Es decir, no vamos a los museos a que nos cuenten cosas, porque nosotras también tenemos muchas cosas que decir delante de una obra artística, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se convertía en una comunicación que iba y venía, que es la verdadera comunicación. Nos vincula y, además, lo que buscábamos era que un objeto pudiese tener una experiencia que nos vinculase, ¿no? Es decir, volvemos un poco a la estética, a las teorías de John Dewey, del arte como experiencia, es decir, el producto artístico es el producto de una experiencia humana. Recuperemos no tanto las cualidades estéticas del producto, sino las cualidades de experiencia humana que tienen y qué nos dicen a nosotras o a nosotros dentro de nuestra propia experiencia, ¿no? Y además unen lo privado y lo público, es decir, trabajamos con el objeto patrimonial, pero también trabajamos con nuestras propias narrativas y fomenta la escucha y la comunicación. Yo lo que propuse no fue fácil, pero nada es fácil. Fue aplicar, a mí me gusta mucho el método regresivo progresivo de Simone de Beauvoir, que consiste nada más y nada menos que en ir hacia el pasado y ver los obstáculos, es decir, no eludir que por supuesto que hubo obstáculos históricos, políticos, sociales, estructurales, familiares, psicológicos, etcétera, etcétera, señalarlos, pero no quedarse ahí, que ese es uno de los grandes errores, entre otros el del Prado, que se quedan en poner a las mujeres como víctimas. Es decir, no, es que las reinas solo parieron. Bueno, parieron, pero muchas tuvieron muchísimo poder. Mira Isabel la Católica, que echó a todos los judíos y a todos los... A ver si no tuvo poder esa señora, para bien o para mal, pero tuvo mucho poder. Es decir, hay un discurso, porque no hay una buena teoría feminista, en la que el discurso es un discurso de la victimización, ¿no? Y el ejemplo, por ejemplo, de la exposición Invitadas fue un ejemplo de eso. Yo hice varios artículos sobre la exposición Invitadas, que fue una exposición muy polémica hace 2 años, en la que quisieron hablar del papel de las mujeres en el arte en el Prado, y yo puse, cuando sales de la exposición solamente le falta una soga, sí, para entristecerte por haber nacido mujer, decir, Dios mío, ¿cómo me ha podido suceder esto? Esto es un desastre. No. Así nos sentimos ayer nos sentimos así.
Claro, pues es que claro, pero es que ese es un discurso, o sea, yo hice un ejemplo un poco bruto, le sentó bastante mal, en el que dije, bueno, es como si haces una exposición, yo qué sé, no sé, en el sitio más racista de Estados Unidos sobre arte negro, la hacen los blancos, y además lo único que dicen de la población negra es que la pobrecita, es que no sabían, ¿no? Pobre gente, ¿no? Pues les fue fatal porque, pues que es así, ¿no? Que es un poco lo que... Mira, este mármol, el velo del artista lo logró, tenía la cara muy bonita, pero era muy gorda, de pronto. Hay que aprender epistemología feminista. Las mujeres casi no estaban en los espacios del arte, de pintar, porque los hombres hacían desnudo y eso estaba en contra de la moral. Entonces uno le preguntó, sí, pero hacían desnudo. Dice, claro, pero eso es otra cosa, le pagaban previo y eran modelos, entonces sí podían estar... Pero eso no es así, o sea, las mujeres siempre han pintado, por supuesto, o sea, el libro Estrella de Diego se llama 400 olvidadas y alguna más, es decir... No tenían capacidad de firmar eso, sí. O sí, claro que tenían capacidad, lo que pasa es que otra cosa es la historia del arte y el canon, es decir, una cosa es que las artistas hayan existido y otra cosa es quién escribe la historia y quién pone en los museos determinadas obras, o no. No, yo ahí es que me enfado un poco. Bueno, es decir, si aplicamos el método regresivo-progresivo, claro que podemos ver leyes en contra de las mujeres, etcétera, etcétera, pero siempre ha habido una transgresión, siempre. Siempre ha habido mujeres que se han saltado la ley, o colectivos invisibilizados que se han saltado la ley, o esclavos que se han ido y han hecho un quilombo y se han escapado y se han rebelado, etcétera. Y si nosotros tenemos una misión educativa, nuestra misión educativa es decir, claro que hay dificultades, y claro, el concepto de situación de Simone de Beauvoir y de Sartre, ¿no? Es decir, claro que hay una situación de opresión, pero hay maneras de solventar esa situación de opresión. Primero denunciarla, pero luego hay unas maneras muy creativas que las mujeres siempre han sabido utilizar para saltársela en determinados momentos. Y esa tensión, ¿no? Ese método analítico regresivo y analítico progresivo es el que utiliza Simone de Beauvoir. Es decir, yo soy lo que la situación me ha hecho ser, pero tengo la capacidad de transgredir esa situación. Eso es educación, básicamente, perdona, sí. Disculpe, ella nos dijo de que solamente las mujeres han pintado flores. Eso no es verdad, y es que no es verdad, es que no es verdad, es que eso no es verdad. De los cuadros, ¿sabes? Porque yo me puse a leer todas las descripciones y en la descripción de los cuadros, claro, dicen que en ese momento histórico, dice la descripción, a las mujeres se les había autorizado pintar solamente flores y vasijas. Decía flores y vasijas, la redacción. Pero se dice que ella cuando lo analizó... Yo tengo que respirar. Eso es el letrero, no Pero ella lo expresó de esa manera. Pero estaban los letreros. Bueno, dejadme terminar y luego criticamos al Prado. Bueno, quiero decir, claro que hay una situación que puede ser, que dificulta de hecho a las mujeres, etcétera, pero hubo escuelas de arte para mujeres desde el 19, es decir, y entre otras cosas, ¿por qué tú consideras que pintar flores es algo malo? Por ejemplo, ¿no? Nosotros una de las guías que hicimos fueron mujeres botánicas. ¿Desde cuándo? O sea, si le llamamos botánica está bien, pero si le llamamos flores y eso, como qué tontería, ¿no? Es decir, también todo depende del ojo, del enfoque con el que miremos. Bueno, con lo cual, las bases para hacer estas videocartas era señalar los obstáculos, pero también señalar la capacidad transgresora de colectivos invisibilizados. Esto es así, pero esta señora hizo esto. Esta situación era esta, pero este colectivo hizo esto, ¿no? O lo denunció, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, recuperar esa capacidad creadora de los colectivos y también otras maneras de mirar la cultura, no desde la destrucción y la violencia, sino también del cuidado, sino también desde el vínculo, es decir, desde aquellos elementos que nosotras como mujeres o como hombres queremos recuperar para nuestra sociedad. ¿Queremos sociedades cuidadoras o queremos sociedades bélicas? ¿Cómo? O sea, y además es que cada vez que avanzamos más y conocemos la neotenia,
O sea, la neotenia lo que supone es que los seres humanos necesitamos ayudarnos y son desde que nacemos, porque si no, el bebé se muere solo. Es decir, nosotros empezamos a ser medianamente independientes con 18 meses, es decir, necesitamos al otro, somos seres altriciales y los humanos de hecho, somos de las pocas especies que cuando ven comida esperan y la reparten, no se abalanzan, es decir, porque la forma en la que hemos sobrevivido ha sido gracias a la cooperación. Y eso también tiene una base absolutamente arqueológica, etcétera, que sin embargo en los museos lo que hay es una imagen un poquito distorsionada. Entonces creo además que, bueno, yo soy educadora, pero yo quiero que las futuras generaciones puedan tener unos referentes que les digan que la cooperación es mucho más útil que la violencia, y lo es mucho más útil educar a los hijos que dejarlos en la calle, es mucho más útil. O sea, bueno, voy a seguir. Poner en valor otros paradigmas y alertar a la posición activa desde el presente en la recuperación, compromiso y mirada democrática. ¿Cómo lo hicimos? O sea, yo esto lo traigo para que vosotras lo hagáis en vuestros países. Esto es lo que hemos hecho. Primero contactábamos, o sea, esto es un proyecto que el Ministerio de Cultura asume, y entonces el Ministerio de Cultura tiene bajo su cargo 16 museos estatales, 17 museos estatales, que ahora os los enseñaré. Entonces, ellos lo que hacen es mandar una carta, yo era la comisaria de contenidos y había una comisaria técnica que llevaba toda la parte del vídeo, porque ya veréis que no es sencillo hacer el vídeo, la parte sobre todo más de la duración, etcétera, etcétera. Entonces, ellos contactaban, yo contactaba, Mari y yo contactábamos con el personal, con quienes ellos nos decían o ellas nos decían, es decir, con el Departamento de Educación o con quien fuese, y nosotros simplemente le decíamos que con esas premisas anteriores de igualdad, es decir, sin obviar las dificultades, pero dando protagonismo al cultural o sobre los hechos culturales que habían hecho las mujeres, hiciesen una carta. Podía ser a esa señora del pasado, podía ser al futuro, podía ser pues a la señora que de hecho la carta la hace la de los tickets, la que está en la taquilla, o sea, lo podían hacer como les diese la gana, es decir, desde señoras muy cultas y muy ricas a la señora de la taquilla o a la nada o a la denuncia, etcétera. Y entonces he de deciros que fue una experiencia súper interesante. Estos son todos los museos, hay bastantes en Madrid, pero también hay en Valladolid, el Museo de Altamira en Santillana del Mar. Bueno, aquí los tenéis todos, ¿no? Todos los que participaron, el de Arqueología Subacuática, que fue muy bonito, de Cartagena, el Arqueológico Nacional, el Cerralbo, el Museo de América, el Museo del Traje, el Nacional de Antropología, el de Artes Decorativas, etcétera. Yo os voy a poner solo unos cuantos, pero os daré el link y los podéis ver todos. O sea, la carta es una paginita, o sea, son como 2-3 minutos como mucho. Y fue muy interesante ver el punto de vista de cada uno de los museos y sobre todo la creatividad también de cada uno de los museos. Bueno, voy a empezar porque como hemos tenido aquí un problemita, pues los he tenido que descargar y os voy a empezar como el de la prehistoria, por ejemplo. Adiós. Ya. Espera. Escribimos desde el Museo de Altamira, mientras releemos el artículo que escribiste en 1894, tras tu visita. Tu curiosidad por la reciente noticia del descubrimiento de una cueva que tenía numerosos animales y signos pintados en sus techos, te trajo aquí, a la tierra que entonces se llamaba la montaña. ¿Pero por qué no? Cantabria. Pues si estoy en el... Muchas cosas han cambiado. voy a minimizar esto. Otras, no tanto. A ver, espérate. Guiada por la curiosidad, Momento. viajaste hasta aquí 15 años. A ver, voy a volver para atrás. A ver, ¿y ahora por qué? Voy a minimizar esto, ¿no? ¿Y ahora por qué sigue? Espera, porque es... Espera. Un momentito. ¿No? Se proyectó y se
voy a quitar el modo Vale, presentación. tú mismo. Este es el modo presentación, entonces creo que hay que salir de ahí. Mira, pues, claro. Ahí está. Vale, ya está. Y ahora sí que lo puedes Vale, poner. vale, gracias. Ay, Y dale ahí para que se ponga en pantalla. sí. Querida Emilia, te escribimos desde el Museo de Altamira, mientras releemos el artículo que escribiste en 1894, tras tu visita. Tu curiosidad por la reciente noticia del descubrimiento de una cueva que tenía numerosos animales y signos pintados en sus techos te trajo aquí, a la tierra que entonces se llamaba La Montaña, hoy Cantabria. Muchas cosas han cambiado desde entonces, otras no tanto. Guiada por la curiosidad, viajaste hasta aquí 15 años después de que Marcelino Sánchez Ortuola, acompañado de su hija María Justina, descubriera el arte de la cueva de Altamira y lo identificara como de época paleolítica, o, como él decía, de la edad de la piedra tallada. Aún entonces, a pesar de sus argumentos rotundos y del análisis intachable de los hallazgos, no se admitía la autenticidad de su descubrimiento. Sobre todo, sorprendía la antigüedad y autoría. Los prehistoriadores del momento no aceptaban que aquellas gentes, que vivían en cuevas, que fabricaban sus herramientas con huesos y piedras, fueran capaces de realizar imágenes tan bellas. Pero tú, liberada de condicionantes y supercherías, y enfrentando tu opinión a la de detractores y chismosos, ya te mostraste favorable a su autenticidad y reconociste su valor al verla con tus propios ojos, tal como escribiste en el diario La Época. El dibujo es libre, fácil y seguro. Con habilidad singular, aprovechó para su trabajo el artista decorador los altibajos de la desigual bóveda, tal cual estos enormes animalazos. Sorprende por la verdad de su diseño y lo movido de su actitud. Sobre la arcilla amarillenta del techo, donde constantemente rezuma agua, parece que con un pedazo de sílex se ha abierto tenazmente la línea de contorno de los animales, señalándola después con carbón. El color de los cuerpos se ha dado con un ocre. Lo extraño es que este ocre ni ha palidecido ni se ha agrietado, a pesar de hallarse impregnado en agua. Fue así como entendiste que aquí habría tenido su cuna el arte y te preguntabas por el procedimiento con el que se hicieron, que tan capaz era de resistir la humedad y la acción del tiempo. Y supiste también ver más allá del arte y preguntarte por las personas que fueron sus artífices y cómo sería su azarosa vida. Pues bien, querida Emilia, precisamente dar respuestas a esas preguntas que tú te hacías es nuestro quehacer diario en este museo. Más de 50 mujeres y hombres seguimos estudiando cómo se ha podido conservar este arte en tan magnífico estado durante milenios y cómo hacer que lo siga haciendo para que llegue a nuestras generaciones futuras. Y avanzamos en el conocimiento de todas y cada una de las representaciones que se han conservado, aunque sea mínimamente, para saber cómo y cuándo se hicieron y el por qué, aunque esto siga siendo una incógnita difícil de resolver, si no imposible. Y a partir de los restos que llegaron, analizamos sus formas de vida, que hoy denominamos como sociedades igualitarias y cooperativas. Aquellas gentes no pensaban en modelos de organización social, pero sí sabrían que la colaboración de todos, mujeres y hombres, era necesaria y beneficiosa para el grupo. Emilia, a ti que fuiste pionera en la defensa de los derechos de la mujer y que sufriste críticas y discriminación, te sorprenderá saber que aún hemos de seguir trabajando en visibilizar el papel de las mujeres de la prehistoria, como madres, cazadoras, recolectoras, artistas. ¡Ay, si levantarán la cabeza! Y en esto estamos y en esto seguimos, Emilia, contándole a toda persona interesada en nuestro pasado remoto cómo éramos las mujeres y los hombres hace unos cuantos milenios, con el interés de que entendamos mejor nuestro lugar en el mundo y, si es posible, contribuir a mejorarlo aunque sea un poquito. Bueno, este es uno, que tengo 16 más.
Os voy a poner, este me parecía que podría ser interesante. A ver, este lo voy a cerrar ya. Este es de Roma, pero creo que me voy a ir para que haya tiempo. Me voy a ir a este, que este es uno de los que más me gusta, que es del Museo Arqueológico Nacional. Estimadas compañeras del Museo Afro-Brasil de Sao Paulo, sé que estos objetos que os muestro no os resultan desconocidos. Aunque para muchos hoy solo parezcan brazaletes, nosotras sabemos que estas piezas están teñidas de dolor y sufrimiento, y ambos museos conocemos su causa. Usadas como una forma de dinero en África Occidental, las manillas fueron utilizadas por los europeos en el comercio de esclavos y esclavas, quienes, arrancados de sus pueblos y apiñados en barcos, eran conducidos de África a América hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Cuánto costaba una esclava? ¿Cuánto un esclavo? Unas 8 o 10 manillas. Una vida humana. Aprovechando el uso que tenían las manillas como instrumento de pago, empezaron a fabricarse en Europa en ciudades como Birmingham, Bristol, Manchester o Nantes, para llevarlas como lastre en los barcos negreros y comerciar con la vida. Fue una larga lucha, muy parecida a la reivindicación de las mujeres como ciudadanas. Ambas demandas consistían en devolver la humanidad de las personas más allá de su sexo o del color de su piel. Por eso, no os extrañe que tantas mujeres formaran parte de la sociedad abolicionista española. Concepción Arenal fue una de ellas. En 1866 ganó el primer premio de poesía con el poema La esclavitud de los negros. Horrible esclavitud, en tu presencia, ¿qué mano generosa suscribir quiere la sentencia odiosa que entrega la codicia a la inocencia? ¿Quién pone tu dogal, tu marca imprime? ¿Quién en cólera justa no se inflama? ¿Quién, angustiado el corazón, no gime y a Dios y al mundo en su socorro llama? Esclavitud, ¿cómo este horrible nombre que es opresión, iniquidades, llanto, fuerza brutal, depravación, espanto, puede el hombre escuchar? ¿Qué digo el hombre? 20 años después, la esclavitud fue abolida y con ello terminó el largo proceso de un colectivo que había sufrido una de las más grandes injusticias que ha cometido la humanidad a lo largo de su historia. Y Concepción Arenal, una de sus más fervientes activistas, fue testigo de ello. No pudo, sin embargo, ver terminado el también larguísimo proceso de liberación de las mujeres, al que contribuyó decisivamente. En cierta ocasión dijo: ¿por qué obrar si soy una voz que nadie escucha? Desde este museo os enviamos su voz, que es hoy la nuestra, una voz inquebrantable hacia la igualdad, la fraternidad y el mutuo respeto. Bueno, como veis, yo los considero pequeñas joyas. Porque, a ver, os voy a poner... este que no sé cuál es. Espera. Os voy a poner este, que como veis cada uno es muy diferente. Este es del Museo del Traje. Querida María,
En este cuaderno en el que te escribo todo lo necesario para tu nueva vida de casada, no podía pasar por alto las obligaciones que deberás cumplir con el lino. Una vez pasadas las Navidades, ve a preguntar a las mujeres cuándo se reunirán para sembrar el lino a la orilla del río. Debes ir preparada. No olvides coger la bolsa de semillas que te di y respeta la distancia marcada para enterrarlas. Observa cómo trabajan en el linar las más mayores. Solo así aprenderás la labor correctamente. Recuerda llevar la azadilla para rehacer la poceta, limpiar el hoyo y recolocar las piedras que el río haya podido mover. Sí, María, has leído bien, la poceta, ese agujero en la orilla del río en donde se meterán las varas del lino una vez cosechadas. Cuando empiece el calor, habrá llegado el momento de la cosecha. Debes parecer entendida, pero no tengas vergüenza de preguntar cuáles no debes cortar para que se sequen del todo y guardar sus granos secos para la próxima siembra. Así les harás ver que eres espabilada. Las varas cosechadas debes llevarlas a la poceta para que el agua estancada, el sol y el viento ayuden a pudrir las cortezas que luego se desprenderán y dejarán ver las fibras del lino. Una vez estén bien secas y peladas, retira la fibra con cuidado. Comprueba que los haces queden bien atados. En el corral de casa tendrás que domar cada haz con la gramadera, uno por uno, golpeando con fuerza, hasta que la fibra quede como una melena. Luego, pásalos por el peine e hílalos hasta conseguir las bobinas. Estate atenta al reparto de turnos del telar del pueblo, donde tejerán los lienzos. Hazlos los más finos y firmes posibles, pues se convertirán en tu riqueza. Mira que con ellos harás tus sábanas, tus manteles, tus camisas. Y si desarrollas gran destreza, podrás añadir esas puntillitas de fino lino que aprendiste a hacer con tu abuela en el corrillo. Podrás también decorar las camisas con los bordados de tu techado, ese que tan satisfecha luces colgado en la pared encima de la chimenea. Qué orgullosa estoy de ti, hija mía. No me cabe duda de que con tu diligencia y tu aplicación contribuirás a la riqueza y bienestar de tu casa. Bueno. María, vamos súper mal de tiempo. Pues os pongo dos. No puede ser. Para que les dé tiempo ellas a contestarte cosas y tú también poder seguir hablando. Pues a ver, dejadme... Porque aquí tenéis todos todos los... Quería poneros uno de dos diseñadoras, bueno, que es otro estilo, ¿no? Una carta, dos cartas que se escriben, me da tiempo, o si no pongo la final. ¿Hay muchas preguntas? ¿Tenéis preguntas? Dejad... ¿Quieres ver el vídeo? Vale, entonces puedo ponlo. Dejadme aquí. Es que estas, bueno, por ver distintos estilos de cartas, ¿no? Estimada señora Red, le escribo tras lo acontecido en la Exposición Internacional de París. Se me encargó el diseño del pabellón de agricultura junto a Fernand Lévy y poco después la creación del pabellón de los tiempos modernos junto a Le Corbusier, tras una década a su sombra. Era la oportunidad perfecta para mostrar al mundo los diseños modernos funcionales de aluminio o acero cromado que con elegancia hemos hecho brillar. En cuanto mis colegas arquitectos supieron de este encargo, se adueñaron del proyecto y fue obligada a cedérselo a André Masson. Parece que la arquitectura de vanguardia francesa quedará mejor representada por un hombre. Sé que una señorita no debería expresarse sobre estos hechos o sobre la convulsa situación política,
y menos en términos de progreso. Pero ahora las presiones llegan a negarme el trabajo. Quizá usted, como antigua directora de los talleres de la Bauhaus, pueda aconsejarme. Mi apreciada Charlotte, me alegra recibir tu misiva. Para mí tampoco fue fácil. Me dediqué a la moda, profesión que sí era para una dama. Pero cuando conocí a Bells y Hoffman comprendí que merecía la pena intentar abrirme camino. Quería aprender sobre la técnica, los materiales, las texturas, modelar formas racionales, calcular espacios integrales. Y lo hice, Charlotte, lo hice. Primero en Viena, después en Berlín. Llegué a formar parte de la dirección de la mayor asociación de diseño y producción industrial de Alemania. Hubo quien me recriminó que no estuviera cuidando de marido e hijos. No entendían que en realidad estaba cuidando de mujeres, hombres, niños y niñas del presente y del futuro, haciendo su vida más amable, sus casas habitables, sus objetos funcionales y sofisticados, su día a día más cómodo. Conocí a Van der Rohe en Frankfurt. Él tenía visión arquitectónica, yo el poder de la poética de los materiales, de las ideas y, que quede entre nosotras, una habilidad para administrar finanzas de la que él carecía. Desarrollamos proyectos maravillosos en los que brillaba solo él. Tu relato me recuerda a lo que sucedió con el pabellón que creamos para la Exposición Internacional de Barcelona. Cuántas horas ideando aquel espacio diáfano y libre, cada detalle de las piezas, aquel maravilloso sillón. Pero los focos fueron para él. No fui ni invitada a la inauguración. A pesar de todo, sé que mi nombre no quedará en la sombra. Es imposible que no se den cuenta de que él no volvió a diseñar mobiliario con éxito sin mi colaboración. Vivimos tiempos difíciles para nosotras, pero estoy convencida de que el futuro será más justo. Por eso, querida, no te rindas. Tanto esfuerzo no puede ser en vano. Mi querida Mina, gracias de corazón por la luz que suponen para mí sus palabras. Abandoné el estudio de Le Corbusier el día que recibí su carta. Ha sido duro, no puedo evitar pensar cómo lograré hacerme un hueco en este mundo de hombres. Recuerdo a menudo aquella frase de mi mentor, cuando llamé a la puerta de su estudio y mirándome de arriba abajo, me dijo: «Señorita, aquí no bordamos cojines». Hago mío el deseo que expresa en su carta. Tal vez nosotros pasamos por esta lucha y por estas sombras para que otras mujeres no tengan que demostrar constantemente que son capaces. ¿Cómo no va a salir a la luz lo que es obvio? Con cariño, Charlotte. Y ya pongo el último. Y ya está, pero el último lo tengo que poner. Que después de hacerlos todos, este es el nuestro de agradecimiento. O sea, los que estamos detrás de las cámaras. Queridas compañeras de los museos que habéis colaborado en el proyecto, Las mujeres cambian los museos, de la memoria del objeto a la memoria de las mujeres. Queridas compañeras que habéis contribuido a resignificar el patrimonio de nuestro país. No hay mayor labor cultural que poner en valor la creación, la conservación, el cuidado y la renovación de la mirada hacia el patrimonio, sea este objetos, memorias, imágenes o canciones, monumentos u objetos cotidianos. De todos ellos emerge una experiencia que habéis convertido en valiosa. Una experiencia donde vernos reflejadas, donde una comunidad encuentra un vínculo que la interpela, donde mirando un objeto, una imagen, un sello, un cuaderno de visitas o un espacio reconstruido, encontramos ausencia, dolor, alegría, emoción o defensa de la justicia, lucha contra los prejuicios y progreso. Los museos están convirtiendo la ausencia de las voces femeninas, de los ecos minimizados por una historia injusta, en presencia, en búsqueda, en curiosidad y en asombro. Asombro de no haber reconocido antes figuras y colectivos que nos han hecho ser lo que hoy somos como sociedad, hombres y mujeres.
grupos que han forjado nuestra capacidad de ser sujetos políticos y sujetos históricos, y que han contribuido a que hoy en nuestras manos conservemos parte de la historia que nos ayuda a comprender el presente. Desde hace meses, de los museos han emergido, como resultado de aplicar la justicia cognitiva y cultural, figuras y colectivos que son ya para la historia con letras mayúsculas. María Luisa Caturla, Emilia Pardo Bazán, Sor Juana Inés de la Cruz, Concepción Arenal, Carolina Coronado, Lili Ray, Charlotte Perriand, Manuela Ballester, Teresa de Lucena, Ana Hayat, Clotilde García del Castillo, pero también Margarita Díaz Martín, Julia Cabrera o una madre y una hija que comparten el saber del lino y representan el trabajo de sororidad compartido de las mujeres. Todos ellos son nombres propios y colectivos que anuncian muchos más, porque el feminismo reivindica la igualdad, pero también la equidad en la puesta en valor de la experiencia humana como cultura, más allá de géneros, orígenes económicos, sociales o físicos. Desde aquí, nuestro reconocimiento por todo lo que hemos aprendido a través de vuestra profesionalidad, vuestro rigor, vuestro conocimiento profundo de las obras y los espacios de nuestros museos. Gracias por abrirnos las puertas y haber compartido las escrituras de unas cartas que señalarán a las generaciones la importancia de la mirada descentrada, crítica y en permanente renovación de la cultura. Gracias a vosotras, los museos hoy son más nuestros. Ya está. He tenido que ser tirana con los tiempos hoy, pero es que hay tanto que queremos contar, hay tanto que queremos hablar. Ya, pero usted lo tenía que poner. Preguntas que tenemos, miles. Pues muchísimas gracias por haber aceptado, digamos, aunque te propusimos al principio guiar y no tomamos en cuenta lo que nos planteabas, esta ponencia ha sido magnífica. Me parecía que esta alternativa sí, era... Sí, además, y hoy encontrarnos aquí, pues... No lo hicimos al revés porque si no teníamos miedo de que podía pasar después de la charla. Sí, preguntas, por favor. Leila, Carla y Tatiana. No sé si hay alguna más. Hola. Bueno, yo soy Leila. Sí, pero es para allá. Ya. Nada, yo soy Leila, soy de Panamá. Me ha impactado mucho su presentación. Creo que no estaba anuente de que se hicieran trabajos de museo y de historia enfocada en género de esta manera. En Panamá en los últimos años, bueno, hace como 2 años se creó el Ministerio de Cultura, también el Centro de Investigaciones Históricas, pero no hay mucho apoyo como la creación histórica, literaria para las mujeres. Y bueno, yo pues de inventora me metí en un proyecto de investigación histórica en mi tiempo libre, que no es mucho, porque tengo un trabajo de tiempo completo en comunicación de la ciencia, pero siempre me ha como interesado más el tema de las ciencias sociales, la historia. Y me llamó la atención, bueno, la misma diapositiva que le llamó la atención a otras personas, de que nada de lo que ha sucedido ha de darse por perdido para la historia. Porque en los últimos años en Panamá como que hay algunas académicas tratando de rescatar la historia de mujeres que han sido invisibilizadas y que han hecho aportes positivos en el derecho, en las ciencias, como que tienen un legado que no ha sido visibilizado en Panamá. Sin embargo, mi investigación está enfocada en la primera esposa de un expresidente de Panamá, que por mucho es considerado el mejor presidente que ha tenido Panamá. Fue presidente 3 veces, hizo muchas obras importantes en el país, pero su primera esposa era mi tatarabuela y ella fue acusada de adulterio en el siglo XIX, en un momento en que en Panamá, bueno, las mujeres no tenían ningún tipo de voz ni voto, a lo que él acudió a un juicio público que se hizo súper como grande y se convirtió en este gran bochinche que al final, bochinche es chisme, bueno, no sé cómo se dice acá. Sí, o sea, todo el país entero, porque él era como un líder político que estaba surgiendo en ese momento, que todavía éramos parte de Colombia, ¿no?, en esa época. Y al final, el juicio descubre que ella es inocente
y o sea, yo me metí en los archivos y encontré como un edicto contra el que la acusaba, que lo querían como juzgar y condenar por calumnia e injuria. Sin embargo, mi tatarabuelo se separa de ella de todas formas y la deja sola a la deriva, se lleva a los hijos varones, ella queda con las niñas. Y bueno, su hija menor, que tenía 1 año cuando ellos se separan, era mi bisabuela. Y no solo como que ella quedó marcada por eso, ¿no? Su reputación quedó manchada, sino que más adelante, pues eso incide en la vida de mi bisabuela, pues. Como que ella fue la que se quedó con Eva, se llamaba Eva, irónicamente. Y Eva muere joven, muere de 45 años, justo en el año que se inaugura el canal, que era un momento en que Belisario Porras, que era mi tatarabuelo, era presidente. Y ella en su última, como en su lecho de muerte, dice: quiero confesarme enfrente de él para decirle que yo nunca le falté. Porque él, además, después se quiso volver a casar con una chica de la mitad de su edad, pero seguía casado por la iglesia, digamos, como que no existía el divorcio y tampoco, o sea, por la iglesia no se podía separar. Entonces él llevó el caso hasta el Vaticano, volvió a arrastrar su reputación por el lodo y resurgir todos estos rumores, hasta que consiguió una anulación en el Vaticano porque la iglesia panameña no se lo quería dar. Claro, ella muere con este estigma, ¿no? Y ese estigma pasa a mi bisabuela, que termina como criando a sus hijos en la pobreza por distintas razones, mientras él se vuelve a casar y tiene otros hijos y que obviamente tuvieron futuros muy distintos y de mayor privilegio. En resumen, o sea, yo siento que quizás para los nietos de él fue muy difícil esta historia y es algo que han intentado tapar. Y si tú buscas la historia, o sea, si tú buscas el nombre de Eva en cualquier lado, o sea, en la biografía más grande de Belisario Porras o en internet, todos reproducen como ese mismo rumor, que si tú vas a los archivos es falso. Y no se sabe nada de Eva más que eso, como que su memoria quedó relegada a una acusación de adulterio falsa. Y entonces yo quiero como contar la historia de Eva, que a pesar de que ella no fue una mujer que quizás hizo grandes aportes al país, me parece que es injusto que su memoria siga asociada a eso, incluso hoy en día. Y bueno, como que me marcó ese mensaje, ¿no? De nada de lo que ha sucedido ha de darse por perdido, pues como que no fue esta gran mujer de mayores aportes, pero lo que ella vivió sí incidió en sus hijos, sus nietos, y hasta el día de hoy. Entonces, nada, pues, para hacer investigación histórica en Panamá, pues, yo tendría como que suspender mi trabajo de tiempo completo, conseguir un fondo, pero para obtener fondos de investigación histórica tengo que tener una maestría en historia. Y también para, o sea, encontrar redes de mujeres que estén haciendo lo mismo. Y bueno, quería consultarte si conoces de programas que me recomendarías. He estado viendo uno en Escocia, que es de Gender History, Historia de Género. Y si hay redes de mujeres como O sea, que me aquí, puedas recomendar. Y aquí tienes la AEIM, que es la Asociación de Investigación Histórica sobre Mujeres, que es muy feminista. Yo creo que hay muchas redes de mujeres claro, hoy pero es que en día Panamá es en recuperación justamente de la historia de las mujeres, ¿no? Y yo creo que, a ver, todo esto, por ejemplo, con nosotras cuando hicimos la de Ciudad de las Mujeres, esas investigaciones ya estaban. O sea, nosotros no hicimos la investigación de la residencia de señoritas, ya estaba, o del Liceum Club, que fue de las primeras asociaciones feministas españolas. Yo creo que hay todo, o sea, parte del trabajo que las feministas llevamos haciendo desde hace 40 años es reescribir la historia, es recuperar a esas mujeres. Fíjate, en España, todas las mujeres de la generación del 27 que fueron, bueno, se inaugura ahora la exposición de las Sin Sombrero, no sé si os dará tiempo a verla, es una exposición excelente, que son todas las mujeres de la generación del 27. Hay que reescribir la historia, ¿no? O sea, esa perdón. Con cuidado, porque si no después Rocío Monasterio también reivindica a Concepción Arenal, por ejemplo. Bueno, que la reivindique, vale, o sea, sí, no, también es cierto que no todas las mujeres somos feministas, libres, buenas. Quiero decir que el derecho a la maldad, pues también sí. Además, uno tiene que ser mala para que no represente la venganza. Sí. A mí me da miedo que se tome como un acto de venganza. Claro. Cuando a mí no me pero interesa la
Pero quizá no es un acto de venganza, es un acto de restitución. Pero la figura de este hombre es tan como importante en Panamá y hay tanto como... Pues precisamente, ¿no? Pues mira, Rousseau era interesante para algunas cosas, pero... Sí, o sea, yo quiero hacerlo desde el podcast, pero también como escribir la historia. Y hay un montón de cartas de ella hacia él. Fíjate, pues ahí tienes todo un trabajazo. No tengo que inventarlo, está todo en archivo. Pero ¿por qué a la gente le importaría esta historia si ella no aportó nada a la nación? Más allá de haberse casado con él. Pero no es tanto su historia, sino cómo ha sido contada su historia. O sea, a mí lo que me interesa, más allá de si ella aportó o no aportó, es cuando lo estabas contando parecía Susana y los viejos, que es una historia bíblica, ¿no? Cómo a Susana la acusan y entonces que es de... quiero decir que esa historia ha pasado tantas veces. Muchas mujeres se habrán reflejado. Que siento que no han cambiado tanto las cosas en el sentido de que todavía no nos creen. Todavía no nos creen. No, pero además que cuando las mujeres ingresan a lo público, no te olvides que lo personal es político. O sea, que a ella por algo le inventaron eso. O sea, lo que habría que descubrir es qué pasó para que le inventaran eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en Perú tenemos el caso de la Mariscala, que es la esposa del primer presidente peruano, de Sucre, y es muy importante porque él, por ejemplo, pone fin en ese momento a la colonización española, en el Cusco en 1826, ¿no? Entonces la esposa, que es de una provincia cusqueña, decían eso, que ella era más bien bígama, que le sacaba la vuelta. Entonces, ¿qué hicimos? Investigar sobre su historia, y a las finales nos dimos cuenta que ella era la que tomaba las principales decisiones que luego Agustín Gamarra tomaba. Entonces fue todo una cosa revolucionaria. Ya está. Gracias. Sí, ya está. Perdón. Gracias, Miriam, por este momento. Yo estoy muy emocionada en realidad. Yo soy Carla, soy periodista y soy de Ecuador. La charla que me tocaba ayer y que por cuestiones de tiempo, como la hemos prolongada, era una cuestión de discurso de odio, ¿verdad? Y yo creo firmemente que el periodismo tiene una misión informativa, pero sobre todo educativa. Y creo que ahora tiene un reto de lidiar o enfrentar los discursos de odio. Y yo creo que esos discursos de odio solamente se pueden enfrentar a través del arte. Entonces estoy muy conmovida con todo lo que nos has presentado y creo que esa es nuestra misión. O sea, cómo hacemos de la política algo bello, de la política feminista algo bello, cómo traducimos lo que escribe Cecilia y lo hacemos bello. Yo creo que los feminismos tienen ahora ese reto y creo que la herramienta es el arte, la cultura, la música, la escultura, lo que fuera, ¿no? Y además creo que nosotras estamos atravesadas o manchadas por todas estas cosas. Y solamente es una invitación, ya que estamos 13 mujeres aquí invitadas, más 5 o 6 mujeres más que han hecho posible que hoy estemos nosotras aquí, también a unirnos, porque yo creo que, por ejemplo, todas estas cosas hermosas no se hacen ya desde la soledad, sino se hacen en red. O sea, yo creo que esos videos seguramente tuvieron periodistas, comunicadoras atrás de eso, videógrafas haciendo esto, ¿no? Entonces, nada, es solamente una invitación para unirnos, quizás hacer un podcast en conjunto, no sé, solamente es esa reflexión y muchas gracias. Ayer intuía, después de visitar el Prado, que esta conversación iba a ser espectacular y lo fue. Muchas gracias. Gracias. Sí que es cierto que en los vídeos sí que queríamos que fueran, o sea, para nosotras fue muchísimo trabajo, empezamos justo hace un año y acabamos en julio y íbamos a toda velocidad, pero fue bonito hacerlo juntas. Yo no conocía para nada, algunas sí, pero la mayoría no las conocía. Y entonces fue un trabajo de ida y vuelta, me mandaba un borrador, yo les decía, quizá aquí esta parte es un poquito victimista, ¿por qué no le metes un poco de tal? Entonces al final fue un trabajo
Sí, fue un trabajo muy común y aparte el trabajo desde el punto de vista de la imagen a mí me parece maravilloso. O sea, cómo se acercan al objeto, cómo se alejan, que al final pone en valor, ¿no? Toda o sea, cómo se acercan a la esta del lino, ¿no? Y se ve casi lo puedes tocar, ¿no? Que yo era lo que les decía, que se pueda tocar el objeto, ¿no? Que el objeto despierte, o sea, haga despertar un pasado diferente, ¿no? Nadie, la mayoría de la gente no sabe cómo se hace el lino, se cree que se compra, ¿no? Entonces, pues se compra desde hace décadas, pero antes no, y antes era fundamental, ¿no? Y cómo ese trabajo, por ejemplo, está invisibilizado en la cultura y en los museos, y muchos otros más, como estas dos mujeres que hablan entre ellas, si yo te contara, anda, que si yo te contara, pero las dos tienen fuerza, ¿no? Y que era algo que queríamos insistir, o sea, frente a ese discurso de la injusticia, la victimización, etcétera, aquí estamos para contarlo de otra manera, ¿no? Es decir, esa parte que se proyecta hacia el futuro señalando que fue así, pero también pasaron otras cosas que no se cuentan y hay otras cosas importantes que tampoco se cuentan y nosotros las estamos contando. Eso es interesante, antes de darle la palabra a Tatiana y luego a Natalia, que conozcas también lo que ellas hacen. Nosotros tenemos en la web del programa, pero te lo podemos facilitar, porque no solo hacen podcast, por ejemplo, sino que reportajes visuales. En el caso de Carla, participa además de medios colaborativos, digamos, distintas latitudes, Violentadas en Cuarentena, las 113 voces de Maribel Pinto. También lo que ellas hacen porque es bellísimo y lo hacen solas, muchas veces sin recursos. Sin recursos. Sí, o sea, yo creo que es un reto. Y yo siempre me cuestiono eso, ¿no? ¿Cómo cuento un femicidio o una historia de una mujer negra que fue asesinada con 113 puñaladas? ¿Cómo no lo hago más doloroso? Entonces, ¿cómo acerco a esta mujer a una sociedad completamente insensible, ¿no es cierto? Y yo sí creo mucho en esto. Además que creo que tengo por ahí una diseñadora frustrada. Entonces también es eso, no, nada. Eso, muchas gracias. Pues me encantará conocerlo. Bueno, gracias. Creo que me sumo a los agradecimientos y seguramente traigo detrás un montón de agradecimientos. Este espacio lo necesitábamos. Fue nuestro tema de ayer, hasta altas horas de la madrugada. Me emocionó un montón también ver en tu entrada a Doris Salcedo. Yo soy Tatiana Riaño, vengo de Colombia, entonces me encanta. Amor infinito también y creo que es muy importante también como el rol que ha tenido Doris junto con otras mujeres en Colombia, que no solamente tienen este enfoque de reescribir la historia y el rol de la mujer, sino de escribir la historia, ¿sí? Y creo que también parte como esto que estamos viendo hoy es eso, es como el rol de la mujer y ese liderazgo es súper importante en escribir nuevas historias y como el arte y a través, por ejemplo, de expresiones como museos, por ejemplo, que en Colombia se mueve mucho y cada vez está tomando mucha más fuerza, sobre todo en los territorios, viendo el arte como una herramienta para construir, para hacer memoria histórica, para resignificar espacios que eran espacios de violencia, para transformar lenguajes y narrativas que han hecho que se perdure justamente esa forma de violencia. Entonces, eso me ha emocionado un montón y me traía una pregunta también y es en términos, porque me parecía demasiado poderoso e importante como todo este trabajo, viendo hacia atrás esta como deconstrucción de lo que han sido estas formas perversas de la historia, pero también de pronto en el trabajo que han hecho, hasta donde se ha pensado también o hasta donde han avanzado como en empezar a generar como lineamientos, pero hacia adelante, ¿sí? Como estas nuevas mujeres que están escribiendo su historia, como esto que estamos viendo, pero que están generando como estas formas de arte. Entonces, si tienen como alguna experiencia o algún trabajo como que vaya hacia esa proyección. Bueno, a eso nos dedicamos. Yo aquí tengo toda la parte de género, pero yo trabajo en arte terapia muchísimo con mujeres víctimas de violencia. Ahora tenemos un proyecto con Save the Children, con niños y niñas víctimas de violencia y el arte es la manera, ¿no? O sea, de alguna forma nuestro trabajo es vincular los procesos creadores con los procesos de darle significado a tu vida, ¿no? Y en ese sentido trabajamos el proyecto de arte paralelo al proyecto de vida
y hemos trabajado el concepto de historia de vida y el concepto de trauma, pero inserto dentro del concepto de historia de vida de tal manera que el momento traumático es una parte de tu vida, pero no es tu vida, ¿no? Es decir, cómo podemos trabajar las terapias narrativas con narrativas emancipatorias. Y a mí eso sí que me parece muy importante, es decir, que nosotros tuvimos un proyecto que se llama Aleteia, y si ponéis Aleteia UCM sale ahí un montón de cosas, que lo que hicimos fue trabajar el trauma, ¿no? Y cómo los procesos creadores, los artistas los utilizan para trabajar, mostrar y elaborar el trauma, ¿no? Hay un trabajo precioso que estuvimos trabajando con dos chicas que se llaman Art al Quadrat y están trabajando toda la historia de las mujeres rapadas en la guerra civil. Y entonces hacen un trabajo que curiosamente ahora ha coincidido con las mujeres afganas, que piden que te rapes un trozo de pelo para recordar a tu abuela que fue rapada o que fue... Y entonces hacen unos trabajos in situ, ¿no? en las ciudades donde esas mujeres fueron violadas, fueron rapadas, fueron humilladas, ¿no? Y es un trabajo maravilloso. Entonces estuvimos trabajando con ella y otros artistas para que explicasen esos procesos creadores, y luego estuvimos trabajando en el CEAR, en la Comisión de Ayuda al Refugiado, con chicos y chicas que venían pues del Mediterráneo, que habían sobrevivido y tenían trauma migratorio, y con personas en situación de cárcel y con mujeres maltratadas, y trabajamos in situ en talleres de arte. O sea, ese es mi trabajo fundamental, ¿no? Aunque este también es fundamental, ¿no? Pero bueno, es lo mismo al final. Nos queda la palabra de Natalia y ya cerramos. En realidad voy a ser muy breve porque, bueno, yo soy Natalia, vengo de Costa Rica. Yo soy periodista y empecé trabajando en periodismo cubriendo cultura, justamente. Especializada en artes escénicas, pero conforme se fue precarizando el periódico, las fuentes de artes visuales también fueron recayendo sobre mí, y entonces ahora trabajo en política y economía, pero tengo grandes relaciones, ¿verdad?, con gestoras culturales y artistas. Y siempre pasamos hablando, ¿verdad?, de temas de representación, de experiencia, de cómo creamos. Y de hecho, desde el 2018 yo escribo, ¿verdad?, soy escritora. Entonces empezamos un proyecto que tiene que ver justamente con traer al frente la experiencia de las mujeres escritoras en el país. Entonces es muy divertido porque, en realidad la actividad es sumamente íntima y muy emotiva, porque lo que hacemos es un poco voltear el discurso de la presentación de libros, que siempre es una cosa sumamente vertical, ¿verdad? Esta figura del maestro, creador de la literatura, que es repatriarcal además, porque quienes están validados por este sistema para dar esas charlas, ¿verdad?, son hombres. Entonces tratamos de hacer actividades en librerías independientes. Tenemos una super aliada que es una librera mujer y bisexual que tiene una especialidad, digamos, en traer literatura feminista, y entonces empezamos a hacer esto y le pusimos Hombres en Escabeche. Se lo pusimos en honor a una dramaturga costarricense que tiene una obra justamente en la que se burla, digamos, de los roles de género. Y traemos escritoras que casi nunca entienden a qué tipo de actividad van, pero lo que hacemos es que hablen de su experiencia como lectoras, como una manera de democratizar, ¿verdad?, la relación entre lector y creadora. Y de segundo, ¿verdad?, hacemos promoción de le damos una plataforma que muchas de ellas claramente no tienen, y además le damos palabra al público para que también comparta, ¿verdad? Entonces el objetivo es crear cercanía y también como irrumpir un poco en esa falta de espacios y de contacto entre... Fíjate, nosotros hacemos algo que sí que si vais a estar aquí hasta el domingo, que no lo sé, yo os invito a que vengáis. Yo hago la mediación los domingos por la mañana en el Conde Duque, y entonces estamos intentando hacer una alternativa a la clásica visita guiada, que es los datos, las fechas, y que es unívoca. Entonces lo que hacemos justamente es lo contrario, son 2 horas, vemos muy pocas obras, pero lo que hacemos es diálogo.
a partir de una obra y luego invitamos a crear. Entonces, lo que estamos intentando es que la experiencia en los centros culturales sea una experiencia significativa en la que no solamente sea ese discurso autorizado del museo hacia las personas, sino que el objeto que vamos a ver, sea cual sea, de arte contemporáneo, de arqueológico o de ciencia, se convierta en un detonante igual que lo que haces tú, que nos permita hablar de arte, que nos permita hablar de dolor, que empezamos a hacerlo en pandemia y fue una experiencia impresionante, porque nos reuníamos muy pocas personas, porque no se podían más, unas 6 personas, y hablábamos de la obra de Doris Salcedo, o de la obra que tocase, porque trabajamos con exposiciones temporales, entonces cada 2 meses tenemos que reinventar, y a nosotros nos gusta mucho porque nos obliga a pensar, etcétera. Y creo que ahí tiene que haber un cambio, o sea, los museos tienen que hacer una mediación completamente diferente, aunque sea con los mismos objetos. O sea, yo no digo que haya que cambiar los objetos, que alguno no estaría mal que se cambiase, pero sino cómo miramos a esos objetos, que lo podemos ver desde nuestra propia experiencia personal, pero desde la política, desde la sociología, desde el feminismo, desde el anticolonialismo, desde las clases sociales. La mayoría de los museos, hay unos cuantos en los que nosotros trabajamos, que a mí me gustó trabajar, pero eran casas de gente rica del 19, ¿no? El Museo Cerralbo, el Museo Romántico, son museos muy bonitos, pero yo siempre les preguntaba, ¿y dónde están las cocinas? La zona de la plancha, la zona de... No, bueno, es que eso no se conservó. Y digo, claro, pero si yo voy con mi alumnado a este museo, se creen que solamente había salas de baile y que todos los españoles en el 19 vivían en salas de baile. No, o sea, para esta familia trabajaban a lo mejor 50 personas que vivían en unos sitios horripilantes en el sótano. Eso también hay que verlo, ¿no? Es decir, no solamente es una visión de género, es una visión de género, es una visión social, es una visión de procedencia y todo lo otro es una construcción que no obedece a la realidad del siglo XIX y máxime de finales del siglo XIX, con todo el problema de pobreza, de migración del campo a la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo podemos volver a ver, pero poniendo sobre la mesa eso. ¿Quién les planchaba los manteles, ¿no? ¿Puedo hacer una sugerencia nomás? Sí, pero rápido porque Arturo nos mata. Ya retrasamos hace media hora. En el restaurante ya están esperando. Sí, perdón, yo además me tengo que ir. Sí. Si le quieres hacer a ella, lo que pasa es o sea, la experiencia que ustedes, Latinoamérica tiene ciudades llenitas de patrimonio cultural de la nación. De hecho, en Perú tenemos 3 ciudades y cada una de ustedes la tiene en su ciudad, ¿no? Me permito sugerir algo. La Cooperación Española hace muchos fondos concursables para temas culturales. Entonces, quizás uno de esos concursos puede ser cómo ponemos este enfoque en estas ciudades patrimoniales. Pero eso lo tomas nota y el viernes nos lo dices. ¿Te parece estar el viernes la mañana? Claro, porque ella podría ser nuestra mentora. Puede ser nuestra mentora. Yo feliz. Ya que están ofreciendo proyectos. Yo feliz.